bastante complicado dentro de lo que corresponde a lo que es la psicología forense. Y sobre todo también en el ámbito forense, en el ámbito judicial. Yo me vengo desempeñando ya desde hace muchos años en el ámbito forense y es un tanto complicado el poder demostrar efectivamente que hay afectación psicológica o daño psíquico en una persona que ha sufrido violencia familiar y o sexual. ¿Ya? Como digo, es un tema bastante complicado que espero que la capacitación a la cual he sido invitado pueda ayudarnos un tanto a poder clarificar este tipo de temas, ¿ya? Básicamente clarificarlo, porque no solamente nosotros podemos hablar de afectación psicológica porque se produjo un hecho violento, ¿ya? No necesariamente va a haber afectación psicológica. Y justamente también voy a compartir con ustedes un parte de una entrevista que me hizo el Diario de la República, justamente sobre este tema de lo que es la afectación psicológica y daño psíquico. Las preguntas, por favor, las pueden ir haciendo a través de la cajita del chat y ya nuestra moderadora nos va a estar transmitiendo la información. Ya para evitar de repente esperar hasta el final de la capacitación y que vengan las preguntas, ¿no? Porque las preguntas sería estupendo, como lo voy a repetir, que las hagan en el momento, cosa que yo sé de qué voy a responderles, ¿no? Porque cuando ya pasa la hora, vamos a tener en consideración de repente, dije, en qué momento lo dije, por qué lo dije, y voy a estar relacionando de repente algunos aspectos que no van a lograr satisfacer la pregunta que ustedes tienen. Muy bien, el día de hoy vamos a ver básicamente lo que corresponde a las definiciones básicas, que eso es un tema muy importante para hablar de temas de violencia, temas de afectación emocional y daño psíquico. Son dos temas completamente diferentes. Vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Vamos a hablar de los tipos de violencia y vamos a hablar de los principios generales aplicables a la evaluación psicológica en casos de violencia. Ustedes dirán, pues, oye, Luis, pero nosotros nos hemos inscrito a este curso para conocer de una vez lo que es la afectación psicológica y el daño psíquico. Y esto es algo que yo les quiero recomendar. Cuando ustedes quieran aprender algo, tienen que aprender de las bases, tienen que aprender de las definiciones, porque si nosotros no tenemos en consideración cómo voy a sustentar en un juzgado, en una audiencia de ratificación, como perito forense, el hecho de demostrar que efectivamente la persona que ha sido agraviada sufre de violencia, perdón, sufre de afectación psicológica o sufre de daño psíquico, yo lo tengo que demostrar. Y lo tengo que demostrar en función a la evaluación que yo voy a realizar. Pero si yo partiendo de una evaluación y voy a decir, sí, efectivamente esta agraviada tiene indicadores de afectación emocional o de daño psíquico, en el juzgado, recuerden que el juez, el fiscal, los abogados, tanto el defensor como de la parte acusada y la parte agraviada, eh, no son psicólogos, ¿correcto? Y algunos de ellos sí tienen conocimientos básicos de psicología. Entonces, lo que nos van a preguntar es qué significa daño psíquico, qué significa afectación emocional, cómo se produce una afectación emocional, quién lo dice, en qué, bueno, ellos dicen, ¿no? ¿En qué manual, en qué norma se encuentra? No es que se encuentre como una norma, ojo, sino que se encuentra dentro de lo que corresponde al DSM-5 y a la CIE-10, ¿ya? Pero no se encuentra con el nombre de afectación psicológica ni tampoco se encuentra con el nombre de daño psíquico. Eso es algo muy importante que debemos de considerar. Si nosotros vamos al DSM o vamos a la CIE, no vamos a encontrar afectación psicológica ni daño psíquico. Esos son términos que se utilizan en el área legal, ¿ya?
Por eso existe una ley, la ley 3036-4, que es la que determina, ¿no? Hace poco hice un video en TikTok eh, donde me preguntaban, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre afectación psicológica y daño psíquico? Hice el video, lo presenté, y la persona que me hace la pregunta me responde, ¿no? Me responde diciendo que en el manual, en el DSM-5, habla del estrés postraumático. Digo, sí, pero en ningún momento se ha mencionado el estrés postraumático. Solamente se habló de afectación y de daño psíquico. No, que el estrés postraumático esté relacionado. En ningún momento le mencioné. Y eso es algo que ustedes, si están interesados un tanto en lo que corresponde a la psicología forense, ir conociendo o en la forma también como uno se va conduciendo en en una audiencia de ratificación. ¿Ya? Entonces, empezamos con las definiciones. ¿Sí? El trauma, de acuerdo al Psicólogo diccionario de... Luis, Hola, sí, dígame. sí, disculpa antes de que Luis pueda interrumpir. En la cajita del chat, diré, en PPT hay un librito, si lo podemos extender, por favor, no se está notando bien. A ver, En la yo parte estoy... inferior hay un librito. Ya, a ver, voy a dejar de compartir, ¿ya? Un momentito, por favor. Esto lo de mí se me complica un poco el poder utilizar. Ya, a ver, me dices que hay un librito. Sí, en la parte del medio, un librito y para poder extender la pantalla, por favor. A ver, vamos a ver. Abrir pantalla completa. A ver, vamos a ver, ¿ya? Sí, ahora sí, vamos a ver si se puede ver. Un momento, por favor. Ahora sí, se visualiza mejor. Sí, sí se puede visualizar la PPT de psicólogo Luis, lo que pasa que tiene que dar al costado de la copita y una copita en la parte inferior izquierda, al costado hay un Ah, librito, con la a ver, flechita nada más, abajo, en esa misma recta abajo, por favor, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Dame un minuto, por favor, ¿sí? Dame un minutito. está abajo. Ujú. Ahora sí, se ve No, mejor. está en la parte donde está para poner zoom, las PPTs, la parte He del dejado de costado. compartir. Acá dice presentar ahora. Hay un cuadrito con subtítulos. Está la cámara. A ver por acá, disponible para cualquier persona. Hay un cuadrito donde hay una flechita. Ahí le estoy dando, ¿ya? ¿Estamos? Sí, Hola, psicólogo hola Luis. familia. ¿Cómo estás? Ya le he dado en la flechita y ya estoy compartiendo, ¿ya? Ahora sí, ¿se ve mejor? Genial, psicólogo Luis, muy amable, gracias, ya lo Ya. podemos visualizar, gracias. Gracias, gracias a ti también. Gracias. Y no te olvides si es que hay alguna pregunta también por ahí, me pasa la voz, ¿ya? Bien, entonces, como estaba mencionando, cuando nosotros hablamos de un trauma, ¿no? Por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, estoy traumado, está traumado, se puede traumar. Pero cuando nosotros estamos en una audiencia de ratificación, muchas veces nos preguntan qué es un trauma. Y si nosotros no sabemos responder académicamente qué es un trauma, dónde lo dice y quién lo dice, entonces el sustento que vamos a a tener ahí no es un sustento científico. No es porque yo lo digo, sino alguien que está dentro, inmerso dentro de este tema, tiene que decirlo. Entonces, en el diccionario de la Planche, el diccionario de psicoanálisis, término psicoanalítico de la Planche, nos dice que el trauma es un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad y la incapacidad del sujeto de responder adecuadamente. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hablar un poco de por qué algunas personas se afectan psicológicamente más que otras y por qué otras personas solamente llegan a tener afectación emocional y no tienen, perdón, afectación psicológica y no tienen daño psíquico.
Justamente esto se debe por la incapacidad del sujeto a responder adecuadamente frente a ese evento traumático. ¿Ya? Entonces, yo tengo un estresor y ese estresor supera, ¿no? Supera mi capacidad de responder, entonces ello se va a considerar inmediatamente como un trauma. Listo. Eso es lo que nos dice la plancha. ¿Ya? Eso es lo que nos dice y está en un diccionario. O sea, no, nosotros no podemos sustentar con el diccionario pues, de la Real Academia Española, ¿no? Tenemos que sustentar con un diccionario que sea y esté relacionado a lo que corresponde a la psicología. La violencia, que es un término también utilizado constantemente, eso lo escuchamos en el día a día, inclusive hasta en conversaciones comunes que tenemos con estas personas cercanas, pero no sabemos definirlo de manera adecuada. Cuando nosotros hablamos de violencia, estamos hablando, como dice la Organización Mundial de la Salud, del uso deliberado de la fuerza física o el poder. Ojo, ¿ya? O sea, no es cuando yo voy a ejercer violencia contra ti porque te agarro a golpes, no es así, sino que la violencia también es el uso del poder. Y en el uso del poder estamos hablando que una persona puede amenazar, ¿no? En este caso, como estamos hablando de violencia familiar, puede decirle a su esposa, ¿no? O a su esposo, te voy a matar en cualquier momento, no me sigas fastidiando, te voy a botar de la casa porque esta es mi casa, yo la he comprado. Ahí se están configurando diversos tipos de violencia, pero esa amenaza también está considerada como violencia. Y yo recuerdo una oportunidad también, ¿no? Que una persona cercana me dice, Luis, me está pasando esto en mi casa. Yo no le dije absolutamente nada, le digo, te voy a enviar una diapositiva, por favor, léela, y después lo que me lo lees, te comunicas conmigo y me dice que has entendido. Inmediatamente me llamó y me dijo, estoy sufriendo de violencia, estoy sufriendo de violencia psicológica, ¿no? Hay un audio encendido, por favor, está filtrando el sonido, ¿no? Entonces me dijo, estoy sufriendo de violencia psicológica. Muy bien, entonces a partir de ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, este uso deliberado de la fuerza Un curso o de psicología, hay un audio encendido, por favor, agradecería que violencia lo familiar, puedan parar. ¿Sí? dura 2 meses. Hola, su audio está encendido, por favor, le agradecería que lo pueda apagar. Bien, entonces es el uso de la fuerza física para poder contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad, que cause, ojo, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno de desarrollo o privación. Entonces, como estábamos mencionando, ¿no? Es una amenaza, puede ser una amenaza o puede ser esa amenaza puede ser efectiva. Entonces, esa parte cuando se hace efectiva puede causar lesiones, porque estaríamos hablando de la fuerza física, o puede causar la muerte, puede causar daño psicológico, ahí estamos hablando de la afectación psicológica. Y puede generar asimismo trastorno de desarrollo o privación. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el conflicto, ¿no? Esto, me olvidé de poner la referencia, eso está en el libro de La pareja entre el amor y el dolor del colega Fernando Espíritu, psicólogo y psicoanalista, dice que existen desacuerdos en la relación de pareja. Ojo, siempre va a haber desacuerdos en una relación de pareja, siempre va a haber desacuerdos, pero cuando esos acuerdos o cuando esos desacuerdos no se llegan a determinar, ¿no? ¿Qué fue lo que yo quise decir? Si me entendiste bien o me entendiste mal. Justamente van a causar malos entendidos, va a causar insatisfacción, uno se va a sentir frustrado, la relación de pareja se puede debilitar e incluso puede llegar a la separación si estos conflictos o estos desacuerdos no están bien resueltos. Entonces, recomendación acá, cada vez que nosotros tengamos un conflicto o un desacuerdo con nuestra pareja, tenemos que explicar de tal manera que ambos
nos quedemos satisfechos con la explicación que estamos brindando. Ojo, no necesariamente estar de acuerdo, ¿no? No necesariamente estar de acuerdo, porque muchas veces en el desacuerdo también hay acuerdos, ¿se dan cuenta? Y eso es muy importante dentro de una dinámica de pareja. Hace poco también estuve haciendo una investigación relacionada a lo que es la inteligencia de género, como una forma también de poder disminuir el tema de violencia que se da en la pareja, tanto del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Luego de esta Psicólogo presentación, Luis, disculpe, hola, dígame. Tiziana Galvez está levantando la mano. Me parece que Sí, quiere participar. adelante, por favor. Ok, Tiziana Galvez, si podría por favor preguntar. Me parece que De repente su audio está apagado. Ya, sí, no me parece importa, que sí. Ok, gracias, sí, psicólogo no Luis. importa. Gracias también por comunicarme. Bien, entonces, como le estaba comentando, dentro de desacuerdo también hay acuerdos, ¿ya? Dentro de los desacuerdos que podamos tener como pareja, también hay desacuerdos. Y eso es muy importante, ojo, porque no necesariamente, imagínense ustedes de que con la pareja todo sea, sí, mi amor, te comprendo, mi amor, te entiendo, mi amor, está bien, mi amor, tienes la razón, mi amor. Sería una relación totalmente plana, una relación de pareja totalmente consentidora, ¿no? Que muchas veces se equivocan y dicen, qué bonito que sea así tu esposo, qué bonito que sea así tu esposa, porque nunca tienen problemas, ¿no? La idea es pensar diferente con la finalidad de construir una relación de pareja de manera adecuada, ¿ya? Posteriormente viene el maltrato. Cuando nosotros hablamos de maltrato, y no sé si ustedes han visto en las noticias en la televisión, por ejemplo, de una señora que se fue de vacaciones por 10 días, eso sí, en Estados Unidos, dejó a su bebé de año y medio con 10 biberones en su corral y cuando regresó la encontró muerta, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un maltrato. ¿Por qué? Porque esta persona, que es la figura materna, que es una figura parental que debe brindar cuidado alguno, no lo ha realizado. Entonces, este maltrato es una situación no accidental, o sea, es una situación totalmente consciente. Eso va a provocar que la persona sufra daños físicos, sufra de privaciones de sus necesidades básicas. O sea, la dejó con 15 biberones pensando que la bebé iba a tomar su biberón cada vez que tenía hambre, ¿no? Imagínense ustedes ese maltrato que se dio, tanto que llegó pues a la pérdida de vida de la menor, ¿no? Entonces, este maltrato sí nos puede llevar a un daño psíquico como resultado de un acto o de una omisión por parte de quienes deben de cuidar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en consideración, por ejemplo, estas definiciones básicas que nosotros debemos de conocer, sobre todo porque estamos hablando de violencia doméstica también, entonces es una forma de poder responder adecuadamente frente a las preguntas que nos puedan realizar en las audiencias de ratificación. ¿Ya? Podríamos decir que el día de hoy vamos a ver solamente la parte teórica. Y la parte práctica, pues la vamos a ver mañana también a la misma hora, a las 8 de la noche, donde vamos a hablar específicamente de qué consta una afectación emocional, cómo se produce una afectación emocional, cómo se produce un daño psíquico, de qué manera podemos demostrarlo, qué instrumentos debemos de utilizar. Que, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de eso. Eh, Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos de violencia psicológica, no está en el DCM ni está en las IEDs, pero sí está en una ley, ¿no? Esa ley, ya nosotros la conocemos un tanto, es la ley 3036-4. Esta ley determina, por ejemplo, cuándo se puede estar produciendo una violencia psicológica, ¿ya? ¿Cuándo se puede estar produciendo una violencia psicológica? Entonces, la ley 3036-4 nos dice que cuando una persona controla y aísla
Y cuando una persona humilla y avergüenza, ya estamos entrando en lo que es la violencia psicológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera parte, de controlar y aislar, estamos hablando de un patrón generalizado de control sobre la relación y la pareja, de forma emocional y de forma económica. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los miembros de la pareja quiere tener el dominio y el control de la relación de pareja. ¿Esto a dónde los conlleva? Esto los lleva, por ejemplo, a que ya no salgas con tus amistades, que ya no salgas a compartir con tu familia, que no tengas tiempo para ti, sino que hay un control. No puedo salir, no vas a salir porque yo no quiero que salgas. Que es cumpleaños de mi mamá y yo siempre partí, bueno, a partir de ahora que estás casada conmigo, no va a salir, ¿no? O sea, no va, no la deja ir ni tampoco él va. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un control y que muchas veces este control viene disfrazado desde el enamoramiento, ¿no? Cuando desde, y eso lo he conversado mucho con mis estudiantes, desde que amanece hasta que te llama por teléfono. Ese famoso ¿cómo estás? Ya saliste, no te olvides que tienes que presentar tus trabajos, a la hora de break tienes que comerte algo, no te olvides que a las 12 te estoy esperando para ir a comer algo, después tienes tus clases, o sea, tiene un seguimiento mínimo de todas las actividades que haces. Entonces, muchas veces eso se confunde o lo confundimos con el que me quiere y me cuida, ¿no? Pero no te está cuidando ni te está queriendo, te está controlando. Por favor, yo quisiera también que esto nos sirva para, esta capacitación nos sirva también para nuestra vida diaria, ¿no? Para nuestra vida diaria. Te está controlando. ¿Listo? Te está controlando. Entonces, la otra parte que considera la ley 3036-4 como violencia psicológica es humillarla y avergonzarla. Cuando nosotros hablamos de este punto, estamos hablando cuando te insulta, te minimiza, te reprocha, te humilla, te amenaza, critica tu forma de ser, critica tu cuerpo, critica la comida que tú haces, que está fea, que le falta sal, que le falta cocinar, que le falta una cosa, que le falta otra cosa, que estás gorda, que estás flaca, que esa ropa no te queda, cómo se te ocurre irte vestida así. Eso no son opiniones, sino ello tiene que ver mucho con qué, justamente con la humillación y con la vergüenza. Y esto hace que muchas veces no se atienda adecuadamente a la víctima, ¿ya? No se lleva adecuadamente a la víctima. Entonces, frente a esto, a lo que corresponde la violencia psicológica, ya tenemos estos dos puntos de lo que es la ley 3036-4. Pero ustedes dirán, Luis, nosotros somos psicólogos, no somos abogados. Entonces, ¿por qué nos tenemos que basar en esta norma? Justamente nos tenemos que basar en esta norma porque esta norma es la que dentro de la ley dice que hay violencia psicológica. Entonces, si una mujer o un hombre denuncia a su pareja por violencia psicológica, se tiene que demostrar, ¿ya? Se tiene que demostrar. ¿Cómo se demuestra? Haciendo la evaluación pertinente y teniendo en consideración todos los indicadores o toda la sintomatología que está asociado a lo que dice la ley. Muy bien, entonces, ya hemos definido nosotros la violencia, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, por ejemplo, la violencia va a dañar de diferentes formas a las víctimas. Cuando yo menciono hacer de diferentes formas a las víctimas, es porque cada persona dentro de lo que corresponde a su personalidad va a asumir de forma diferente el tema de la violencia, ¿no? Porque muchos dicen, me pega porque me quiere.
me corrige porque me quiere. Y muchos de una u otra persona pues no logran tener esa visión de que se está ejerciendo violencia sobre la persona. Entonces, acá tiene que ver mucho el tema de la personalidad también. Y la violencia va a variar en grado e intensidad, como lo había manifestado en el tema del trauma, es que muchas veces esto puede llegar a dónde? A generar un evento traumático, ¿ya? Un evento traumático. Ahora, todo ello depende de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. En este caso, no solo de la víctima, sino también del agresor. Si el agresor se ha desenvuelto, se ha desarrollado dentro de una dinámica familiar de tipo disfuncional, donde siempre ha existido el tema de la violencia, entonces para él va a ser normal ejercer violencia sobre su pareja. ¿Ya? Eso tiene que ver, eso como le voy a repetir es muy importante, por eso esa parte se evalúa, ¿no? Esa parte se evalúa dentro de lo que corresponde a lo que es el tema de la violencia, el tema de la afectación psicológica y sobre todo en la forma como se relaciona la pareja. Y esto, como le voy a repetir, es un tema muy importante, pues le resulta trillado si nosotros no sabemos distinguir el tipo de relación que yo estoy llevando con mi pareja. Entonces, muchas veces se van a dar situaciones en las cuales yo estoy inmerso en un tema de violencia psicológica, pero yo no me doy cuenta porque pienso que lo que están haciendo conmigo es producto del amor que me tienen, ¿no? Y eso, como le voy a repetir, es un tema bastante complicado. Por eso, como mencionamos acá en la diapositiva, es la relación que se da entre ambos. O sea, cómo está llevándose esa relación. Si es una relación funcional que tienes con tu pareja o es una relación disfuncional. Si se dan cuenta, estamos hablando de muchas cosas el día de hoy. Y no solamente nos estamos ligando al tema principal de lo que es esta capacitación, afectación psicológica y daño psíquico. Porque hay muchas aristas, hay muchos factores que van a intervenir justamente para poder determinar lo que corresponde a la violencia. Acá hay un informe de investigación realizado por Pamela Huertas, una periodista de Diario de la República, donde menciona, por ejemplo, que existe una indiferencia judicial. Voy a leer lo que dice, ¿ya? Menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtienen sentencia. Este tema es digno de llamar la atención. Hay miles de casos de denuncias por violencia contra la mujer y solamente menos del 1% obtienen sentencia, ¿no? Como lo estaba manifestando entre el año 2018 y 2023, este es del año pasado nada más, el Poder Judicial evaluó más de 800.000 casos de violencia contra la mujer e integrante de grupo familiar. Entonces, si la misma Fiscalía de la Nación, si el mismo Ministerio Público eh, nos brinda, ¿no?, esta indiferencia judicial, ¿dónde quedamos nosotros los psicólogos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Principalmente los psicólogos que trabajan en el Ministerio Público, ¿correcto? Principalmente los psicólogos que trabajan en el Ministerio Público. Generalmente, cuando hay una denuncia por violencia psicológica, violencia familiar, por abuso sexual, por violación, por diversos motivos, esos peritajes que realiza el Ministerio Público con los peritos oficiales siempre van a tener esa posibilidad de que tengan un contraperitaje. Y eso se va a deber a múltiples causas, ¿ya? A múltiples causas. ¿Y cuáles son las causas, por ejemplo? Que no realizan una adecuada evaluación de lo que corresponde a la entrevista, eh, no sabe hacer las preguntas necesarias, no sabe hacer las preguntas necesarias,
no hace preguntas clarificadoras durante la entrevista y eso hace pues de que la narrativa de la persona que está siendo afectada sea plana y que solamente se considere lo que dice la persona que está siendo evaluada, más no lo que el psicólogo desea obtener como información, porque esta entrevista me va a facilitar a mí una formulación de hipótesis. Correcto. Entonces, si yo solamente voy a tener en consideración lo que me dice el evaluado, eso quiere decir que estoy realizando un mal procedimiento. Y otra de las situaciones que también se van a dar justamente en este tipo de evaluaciones es que no utilizamos los instrumentos que realmente se deben de utilizar para que podamos de una u otra manera considerar si esa persona tiene afectación psicológica o daño psíquico. ¿Y esto por qué se los comento? Hace poco he participado, hace casi un mes, he participado de una evaluación psicológica del perito oficial. ¿No? Nosotros como perito de parte sí podemos, estamos facultados para poder participar de ello, obviamente bajo la venia del juez que nos permita presenciar la evaluación. En este caso, estaba evaluando a una menor de 14 años y aplicó el test de la familia. El test de la familia tiene dos partes. Primera parte, le digo que dibujo una familia que ella se imagina. Una vez finalizado el dibujo, le pido que mencione quiénes son, el nombre que tienen y la edad que tienen. La segunda parte es la encuesta. ¿Sí? Los que saben de técnicas proyectivas me van a dar la razón. ¿Dónde están? ¿Quién es el más bueno? ¿Quién es el menos bueno? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién es el menos feliz? En esa familia alguien hizo una travesura, quién fue, qué castigo tendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación, esta situación va a permitir relacionar el dibujo con las preguntas que se hacen en la encuesta. El perito oficial solamente le dijo, bueno, acá en esta hoja dibuja una persona, terminaste ya, ahora dibujan una familia, terminaste ya, ahora dibujan un árbol. Listo, esos fueron sus tres instrumentos proyectivos para dibujar. Pero ello me va a permitir, vuelvo a repetir, me va a permitir obtener una información cuando estoy solamente haciendo el 50% del procedimiento, no. Y es más que seguro que una vez que termine de hacer esta evaluación, se haga un contraperitaje. ¿Por qué? Porque hay una mala utilización de las técnicas proyectivas o de cualquier otro instrumento. Miren, acá también quiero compartir con ustedes la cantidad de casos atendidos en el CEM, ¿no? En el Centro de Emergencia Mujer, que también por el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer, se ha creado pues varios organismos en los cuales supuestamente, ¿no? Supuestamente van a lograr que se pueda disminuir o se pueda atender a una persona que ha sido eh, víctima de agresión o de violencia. Entonces, acá este cuadro está bastante detallado, por eso lo quería compartir con ustedes. Y acá está, por ejemplo, el tipo de violencia. ¿Ya? Eh, en el 2018 tenemos violencia económica, psicológica, física y sexual, ¿no? Si ustedes van a ver, por ejemplo, la violencia psicológica es la que tiene mayor cantidad de porcentaje. En el 2018, 66.628, en el 2019, 90.235, en el 2020, 55.995. Al igual que la violencia psicológica, no va de la mano, la violencia psicológica con la violencia física, seguida de la violencia sexual y seguida de la violencia económica, ¿no? Esto nos va a permitir un poco también ir conociendo lo que corresponde a lo que es los tipos de violencia que existen, que posteriormente lo vamos a explicar. Pero mire, primero, violencia psicológica, segundo, violencia física, tercero, violencia sexual y cuarto, violencia económica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia económica, pues estamos hablando de temas, es violencia económica o violencia patrimonial, ¿no? Luego de ello,
Justamente lo que le estaba comentando de la investigación que hizo la periodista Pamela Huertas, del Diario de la República, he cogido este cuadro que ustedes pueden ver ahí sobre las sentencias y condenas emitidas por el Poder Judicial entre el año 2018 y el año 2023. Miren ustedes la cantidad. El Poder Judicial procesó 808.483 casos entre el 2018 y el 2023. Y de estas, ¿cuántas han sido sentenciadas? El 0.044%, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo va subiendo esta curva, perdón, va subiendo esta curva, 240, 979, 135.000, 242.000, 259.000, 162.000, 177. O sea, acá está hay un total de casos. Bien, entonces, justamente cuando nosotros hablamos, y ahí está el link para que ustedes lo deseen revisar, lo que deseen revisarlo, realmente cuando nosotros hablamos de una afectación psicológica o daño psíquico, o estamos hablando de violencia, justamente le doy toda la razón a la periodista cuando dice que es una justicia inalcanzable. Y es una justicia inalcanzable por todos los actores que van a participar de todo este proceso, ¿no? Entonces, el proceso judicial por violencia contra la mujer puede tardar 3 años aproximadamente. Miren ustedes, ¿eh? Eh, se hace una denuncia y posteriormente a ello, 3 años en promedio, ¿no? Ojo, eso empieza cuando se hace la denuncia en la Policía Nacional de Perú, o sea, en las comisarías. Y de la comisaría, pues te derivan al Centro de Emergencia Mujer. En este caso, se va produciendo ya una revictimización constante y permanente, porque tiene que narrarle primero al policía, después el policía pasa a la entrevista psicológica, en el caso del Centro de Emergencia Mujer, pasa por servicio social, pasa por psicología, pasa por los abogados. Y está 4 veces está narrando lo mismo, ¿no? O sea, el hecho traumático, el evento violento, lo vuelve a repetir constantemente. Aparte, aparte de eso, cuando la derivan al médico legista, también le tiene que decir al médico legista qué fue lo que pasó. Y muchas veces las personas que están han sido violentadas, aparentemente también tenemos que tener en consideración ello, es algo que esperan, ¿no? Que el médico legista pues dé un resultado favorable. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, muchas veces se menciona que sus lesiones son leves y también hay un guía, pues hay una guía, hay un protocolo de lo que corresponde a medicina legal y qué es lo que significa cada terminología que ellos utilizan y la forma como lo tienen que realizar. Posteriormente a ello, vienen los cuestionamientos que pueden haber con los entes encargados de justicia. Llámese fiscalía, llámese juez, llámese el abogado defensor, el abogado defensor no, el abogado que está defendiendo a la persona que ha sido acusada, donde observarán incluso hasta el color de ropa interior que usaba para argumentar su fallo. No sé si ustedes recordarán que hubo un fallo donde una chica fue violentada sexualmente y no sé, no recuerdo exactamente si fue el juez o el fiscal que le dijo, bueno, si usted está provocando a que la violen, porque usted está llevando una truza de encaje de color rojo, ¿no? Entonces, por eso argumenta sus fallos, sustentan con eso. Ojo, muchas veces, ni siquiera tienen en cuenta las pericias psicológicas o los contraperitajes, ¿no? Y muchas veces eso también nos lleva a una frustración como profesional cuando nosotros decimos, oye, pero te estoy demostrando psicológicamente, ¿no? Científicamente, desde el punto de vista de la psicología, que sí existe afectación emocional, que sí existe daño psíquico, sin embargo, sentencias
hay una sentencia desfavorable a la víctima. Como también sucede lo contrario con eh, la persona que ha sido acusada, ¿no? Yo estuve participando en un caso, por ejemplo, de violación, donde todas las evidencias demostraban que la persona era este, inocente, inclusive hasta los profesionales que trabajan en el Ministerio Público también sostenían lo mismo. Se hizo un contraperitaje demostrando que el peritaje realizado por la perita oficial es- no era el más adecuado, pero sin embargo sentenciaron a este muchacho a 21 años de prisión. Ojo, acá quiero aclarar algo. No significa que el hecho de que contraten a un perito de parte tiene que apoyar a la persona que ha sido denunciada, ¿ya? Sino que nosotros debemos trabajar científicamente haciendo uso de la ciencia llamada psicología para poder determinar si es que el perito oficial no ha realizado una evaluación adecuada y si no ha utilizado los instrumentos adecuados, quiere decir que las conclusiones a las cuales ha llegado no son las correctas, ¿ya? Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos ser, podemos estar apoyando, ¿no? Somos parte, somos un medio probatorio, pero no para defender, sino para sustentar científicamente que la persona, pues, o tiene daño psíquico o no tiene daño psíquico, ¿correcto? Entonces, todas las personas, muchas veces, por este tipo de información que les estoy brindando el día de hoy, que se demoran 3 años en promedio, no quieren denunciar, pero muchas otras sí deciden denunciar para que se acabe todo y para que no vuelva a suceder con otras personas. Eh, Justamente acá, en este material que les estoy presentando, formo parte de esa investigación que realizan porque hacen una entrevista a mi persona, donde de una u otra manera, en la Defensoría del Pueblo, esta parte no me corresponde, reporta que el 77% de despachos fiscales especializados deciden archivar casos porque no existe afectación psicológica. Entonces, cuando se hace la evaluación a una persona que sufre violencia psicológica o sexual, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que son los primeros en contactarse con las personas que han sido denunciadas, medicina, ¿no? Perdón, manifiestan pues de que no tienen afectación psicológica. Y eso se debe muchas veces también a que no evalúan adecuadamente. O, en todo caso, que muchas veces no consignan en el informe psicológico los instrumentos que han utilizado, ¿no? Los instrumentos y las técnicas que han utilizado. Entonces, si yo no menciono qué test, tanto psicométrico como proyectivo, he podido utilizar, entonces yo no voy a poder demostrar científicamente que los resultados que me llevan a concluir en algo sean correctos o no. Entonces, justamente acá es donde yo participo, donde para probar un tema de denuncia por violencia psicológica, implica someterse a un protocolo falible diseñado para que los peritos atiendan víctimas a destajo. ¿Por qué digo víctimas a destajo? Y esta parte pues sustenta lo que me da el sustento lo que mencionaba anteriormente. La cantidad de casos que hay por violencia psicológica y la cantidad de psicólogos que hay trabajando en el Ministerio Público. Entonces, muchas veces no se evalúan rasgos de personalidad y estos rasgos de personalidad muchas veces también no permiten la forma de poder demostrar que hay afectación psicológica o no. Entonces, una evaluación psicológica tiene que demostrar efectivamente si hay consecuencias después de ese hecho traumático, después de esa violación, tiene que haber consecuencias conductuales, fisiológicas y comportamentales, ¿no? Entonces, si es que hay esos indicadores, sí, pues efectivamente hay afectación psicológica. Pero, acá viene el pero, ¿no? Si yo, psicólogo, perito oficial o perito de parte,
o psicólogo como en el funcionamiento en las responsabilidades que tengo como psicólogo, no utilizo los instrumentos adecuados, entonces las conclusiones a las cuales yo voy a llegar no tienen ningún sustento. ¿Ya? Psicólogo Liz, muy buenas noches. Tenemos dos preguntas. No sé si A lo ver, puedo por leer, favor. por favor. Ya. Sí, adelante. Harumi Hernández menciona si la chica dijo que estaba pasando por depresión, dice Harumi. Y también Pame Prado Chávez pregunta, doctor, ¿cuánto dura un proceso por tocamientos indebidos a una menor? Gracias. Y ya, a ver. eh, ¿Me repite la pregunta de Harumi, por favor? Claro, si la chica dijo que estaba pasando por depresión, en el caso, menciona Harumi. Ya, para Harumi, buenas noches. El tema es el siguiente. Si yo solamente digo que tengo depresión, estaríamos hablando de un indicador, pero la depresión también tiene que ser evaluada para demostrar efectivamente si tienes depresión leve, si tienes depresión intermedia, si tienes depresión severa. Y ojo, la depresión se podría decir que es solamente un indicador de una afectación psicológica, pero también tengo que ver la parte conductual, o sea, no solamente el hecho que yo diga que tengo este, depresión significa que yo tengo afectación psicológica, ¿ya? O sea, es una serie de componentes que justamente eso lo vamos a ver el día de mañana para que sepamos distinguir, ¿no? El hecho de que yo me siento deprimida, ¿no? No puedo dormir, por ejemplo, también muchas veces dices, no tengo dormir, tengo pesadillas, ya, pero las pesadillas, ¿desde cuándo las tienes? ¿Desde que sufriste el evento traumático o desde antes? No, yo generalmente tengo pesadillas, entonces no se pueden relacionar esas pesadillas con el evento traumático. Eso, como le digo, es un tema bastante, así, es algo que quema, ¿no? Que hay que tomarlo con mucho cuidado, sobre todo en el tema del desempeño profesional como psicólogo. Ahora, en la segunda pregunta que hizo, ¿su nombre me indica, por favor? Pame Prado Chávez, psicólogo Luis, menciona, Ya, doctor, ¿cuánto dura un proceso por tocamientos indebidos a una menor? Gracias. señorita Prado, el proceso dura igual que el tema en sí es violación sexual. ¿Sí? Ese es el tema. Esa es la forma en cómo se denuncia violación sexual y posteriormente a ello viene en qué modalidad, ¿no? Puede ser violación sexual en la modalidad, por ejemplo, de acoso sexual. Puede ser violación sexual en la modalidad de tocamientos indebidos a una menor, ¿ya? Y el proceso es igual como si fuera una violación. ¿Ya? Ahora, si hablamos de tocamientos indebidos a una menor, también tenemos que tener en consideración la edad que tiene la menor, ¿no? Para saber si es que la menor puede relatar los hechos en los cuales manifiesta que ha sido tocada indebidamente. Ahora, gracias por esa pregunta, señorita Prado. El tema, y acá viene nuevamente, no estoy haciendo una crítica destructiva a los colegas que trabajan en el área forense de medicina legal, sino yo creo que esto nos puede servir para algo, para mejorar nosotros como profesionales. Existen protocolos para hacer una evaluación psicológica forense a menores de edad, ¿no? Puede ser el protocolo de SATAC, puede ser el RATAT, o el Michigan, ¿correcto? Pero yo, psicólogo, perito oficial, si es una menor de edad, yo tengo que saber si efectivamente ha sido tocada indebidamente, pero para esto debo de saber si la menor conoce las partes de su cuerpo. ¿No? La menor conoce las partes de su cuerpo. Entonces, si la menor conoce las partes de su cuerpo y dice, me tocó, por ejemplo, mi potito, dice, ¿no? Me tocó mi potito. Y ya, ¿dónde queda tu potito? Hay unas láminas de niños desnudos, sin ropa, dibujados, obviamente, donde se le pregunta a la menor las partes del cuerpo. Entonces, si la menor identifica la parte trasera como su potito, quiere decir que sí, efectivamente, la menor ha sido tocada ahí porque reconoce el hecho. Yo le comento esto porque en una oportunidad también, cuando estuve en una audiencia de ratificación, la menor de 6 años denuncia que una persona mayor cercana a ella le había
le había agarrado su vagina y le había metido su pene a la boca. ¿Ya? Estamos en psicología forense, así que vamos a hablar las cosas como son. ¿Ya? Entonces, eso es al momento de iniciar la pregunta que le responde la pregunta que le hizo la psicóloga, ¿no? ¿Por qué has venido el día de hoy acá? Porque, bueno, X persona me metió su pene a mi boca y me tocó mi vagina. Listo, hasta ahí estábamos bien. Posteriormente, durante la narrativa de los hechos, la menor ya no menciona vagina, sino menciona chupi. Y durante toda la entrevista, la niña decía mi chupi, mi chupi, mi chupi, mi chupi, mi chupi. Entonces, acá viene la parte donde yo me pongo a pensar, o todos nosotros nos vamos a poner a pensar. Si en el primer inicio, en el primer momento denuncio que me tocó mi vagina, esa forma, ese término, tengo que mantenerlo hasta que termine la entrevista. Cuando le enseñan estas láminas para que pueda identificar su cuerpo, la niña no identificó la vagina, ni tampoco identificó el chupi. Entonces, nosotros podemos inferir que la niña ha sido inducida a brindar esa declaración, ¿no? Nosotros, ojo, nosotros no somos juez ni parte, nosotros no somos operadores de justicia, pero cuando nosotros hacemos la validez del testimonio o la credibilidad del testimonio, tenemos que considerar eso, pues, ¿no? Primero dijiste vagina, ¿y por qué dijiste chupi? Y justamente el fiscal me dice, "Uy, ¿y usted, licenciado, acaso no conoce, acaso no sabe usted que chupi significa en quechua vagina?" Digo, no, no, no sé, porque no sé, pues no, realmente no sé qué eso significaba vagina. Pero de ser así, señor fiscal, la menor hubiese dicho, me tocó mi chupi desde el inicio, ¿no? Entonces ahí viene pues el tema, como le voy a repetir, del manejo que debemos tener nosotros frente a lo que es en una audiencia de ratificación. Entonces, señorita Prado, la duración del juicio dura igual, ¿no? Que un tema de violación sexual a una persona mayor, ¿no? Por ejemplo, yo hago una contrapericia el día de hoy y de acá me están llamando a 7 meses, a un año recién, para hacer la audiencia de ratificación, ¿no? Se demora, realmente se demora, como le estaba manifestando, un promedio de 3 años, ¿no? Que muchas veces declaran inocente pues a la persona que ha sido denunciada, ¿no? Porque no hay mayores evidencias. Entonces hay que tener en consideración ello. Bien, eh, ahora Sí, ustedes dirán, doctor Luis, Luis, hola, tenemos hola, una digo, pregunta. María sí, Palomino adelante. agradece excelente ponencia. Así segundo, dice Rosa Bobadilla, menciona, doctor Luis, una pregunta. Cuando hay un caso de violencia sexual, ¿cómo se corrobora la información brindada? Menciona. Ya, gracias por haber dicho que la información es buena en la presentación del día de hoy. Y para Rosa Bobadilla, mira, acá hay un tema que es muy importante, algo que me estaba olvidando comentar, gracias por tu pregunta, Rosa. Nosotros los psicólogos peritos de parte, tenemos que revisar el expediente fiscal. Y el expediente fiscal tiene entre 400 a 500 hojas, de las cuales nosotros tenemos que tener en consideración. Y algo que es muy importante es los resultados del examen médico legal. Si una menor dice que ha sufrido violencia sexual y que la penetró, entonces tiene que haber evidencias, el médico legista, perdón, tiene que decir en su informe que ha habido penetración, ¿no? Ojo, y eso también lo vi en una capacitación, porque no solamente capacito, sino también me capacito. Eh, por ejemplo, dice, ¿no? Lesión traumáticas a horas 6, lesión traumáticas a hora 9. Entonces, si hay una lesión traumática, quiere decir que ha habido una penetración. O quiere decir que ha habido una manipulación con un objeto contundente, que también el médico legista no puede decir que ha habido violación, ¿ah? Ojo, ¿ya? Él no puede decir que ha habido violación, pero sí puede determinar que ha habido lesión. Entonces, si hay una lesión y había una evidencia por penetración, por violencia sexual, ¿no? Entonces podríamos decir que sí hay evidencias. Pero esas evidencias físicas o fisiológicas que se están manifestando tienen que ser también
adecuadamente resueltas desde el punto de vista de la psicología. Por eso es muy importante, como le digo, cuando ustedes, los que están interesados en psicología forense, diga, hazme una contrapericia, por favor, y solamente le dan la pericia, el protocolo de pericia psicológica del Ministerio Público y le dan la extracción en la Cámara GESEL, ustedes están perdiendo información valiosa del expediente fiscal. Pero de repente me dicen, Luis, nosotros no somos abogados para enterarnos de todo el proceso. Pero sí, pues, porque ustedes tienen que tener en consideración si es que la denuncia que he hecho en la comisaría se mantiene a lo largo de las declaraciones que se dan en todos los órganos encargados de hacer justicia, ¿no? Porque después de ahí, por ejemplo, después de la comisaría, pasan a medicina legal. Después de medicina legal pasan al centro de emergencia mujer o pasan directamente a la fiscalía. Y después de ahí pasan a la cámara GESEL. Entonces, si hay un sustento permanente de la declaración en todos sus ámbitos está siendo entrevistada, entonces quiere decir pues de que hay una secuencia coherente y una secuencia lógica de lo que está manifestando. Ahora, sumado, por ejemplo, ¿no? Sumado, por ejemplo, a los resultados de medicina legal, pues estupendo, ¿no? Ahora, hay otro caso que les quiero comentar. También me han contratado para participar en una evaluación psicológica forense en un caso por violencia sexual en la modalidad de acoso sexual, ¿no? Entonces, nos habían citado a las 2 de la tarde. Yo me presento a las 2 de la tarde, pregunto para participar en la evaluación, me dicen, no, la señora ha venido a las 10 de la mañana. Le digo, pero la notificación era para las 2 de la tarde. No, es que la señora estaba exigiendo y decía que a las 2 de la tarde ya no podía. Y esto ya lo había hecho por tercera vez. ¿Se dan cuenta? Ya lo había hecho por tercera vez. Eso quiere decir que no quería que otro psicólogo participe de la evaluación. Y eso nos llama también, nos llama mucha suspicacia, ¿no? Si realmente la denuncia es cierta o no es cierta. Vuelvo a repetir, nosotros no somos abogados, no somos jueces, no somos fiscales, pero siempre esa información es valiosa para nosotros cuando queremos hacer una evaluación, por ejemplo, de lo que es la credibilidad del testimonio. ¿Ya? Entonces, ese es, como le voy a repetir, es un tema muy importante. Gracias por sus preguntas. Bien, ahora, regreso a la diapositiva. Cuando nosotros estamos hablando de los tipos de violencia, estamos hablando, por Psicólogo ejemplo, Luis, mil dígame. disculpas, tenemos una pregunta más, no sé si puedo leerla, Sí, es la sí, última. adelante, adelante, Ok. por favor, adelante. Eh, Clever Valladares Merino menciona, doctor, ¿cualquier psicólogo puede emitir una pericia psicológica en casos de violencia contra la mujer o tiene que tener alguna especialización? Es la Ya, pregunta de Clever. excelente pregunta, Clever. Es que acá hay un tema. Mira, y eso justamente también está acá en la presentación del día de hoy. ¿Un psicólogo clínico puede hacer una pericia? Sí, sí puede hacer una pericia de psicólogo clínico, pero el profesional especializado para hacer pericias es el psicólogo forense. ¿Por qué les manifiesto esto? Nosotros dentro del área clínica, yo soy psicólogo clínico, esa es mi especialidad en psicología clínica, después me formé como psicólogo forense. Entonces, cuando un psicólogo clínico hace una evaluación, hace una pericia, el psicólogo va a decir, presenta como diagnóstico, presenta indicadores asociados a un diagnóstico de depresión, por ejemplo, ¿ya? Pero el perito psicólogo forense hace diagnósticos clínicos forenses. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces ya tiene depresión, pero ¿por qué tiene depresión? Porque la violaron. Ya, ¿puede demostrarlo? ¿Puede demostrarlo que la violación, el tema de la depresión es producto de la violación? Eso le van a preguntar al psicólogo clínico. El psicólogo clínico no va a poder manifestar adecuadamente la respuesta frente a ello. ¿Por qué? Porque ha hecho una evaluación buscando algún tipo de trastorno de personalidad o algún tipo de manifestación emocional y o conductual. El psicólogo clínico forense no hace ese tipo de evaluaciones, porque la evaluación que hace es a pedido del juez o es a pedido de la fiscalía. Entonces, nosotros no buscamos diagnósticos clínicos, nosotros buscamos
los indicadores que se pueden haber presentado dentro de un evento traumático, llámese violación. Y tenemos que sustentarlo adecuadamente, también sustentándonos en las leyes. Ojo, y eso también es una recomendación para ustedes, ¿no? Veo muchas publicaciones en TikTok, soy un tiktokero, donde de una u otra manera los colegas que trabajan en el área forense ya se creen abogados, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos en las normas legales, sí, pero no implica que nosotros nos comportemos o asumamos ese rol que nos corresponde de psicólogo, pero no queremos ser abogados, pero no es así. Justamente toda la presentación que estoy presentando el día de hoy está relacionada a lo que es la ley 30364, que es a la que nosotros tenemos que regirnos, ¿no? Entonces, porque esa es una pregunta clásica que le van a hacer, ¿ah? ¿Dónde dice? Entonces usted dice, en la ley 30364, en la página 16, dice tal cosa sobre evaluación. Por ejemplo, ¿no? En un caso, la evaluación ha sido incorrecta o porque no corresponde a lo que determina la guía, que debe hacer una evaluación de manera cualitativa y cuantitativa. En este caso, al haber solamente utilizado técnicas proyectivas, ha sido de manera cualitativa y debe ser sustentada cuantitativamente. En consecuencia, las conclusiones a las cuales que se llega no son correctas. ¿Dónde dice? En la guía. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos que basarnos en una guía. Y esta guía lo determina el Ministerio Público. ¿Ya? Hay una guía de evaluación forense en casos de violencia familiar de acuerdo a la ley 3034, que es la del año 2021, que es a la que nosotros nos debemos de basar. Correcto. Pero sin dejar de lado nuestra formación profesional como psicólogo. ¿No? O sea, yo te voy a brindar información como psicólogo, pero ¿dónde dice en la guía? Allá en la guía dice tal cosa, pues yo tengo que determinar mis hallazgos en función a la guía. ¿Ya? Muchas gracias por la pregunta, Clever. Bien, entonces, yendo a lo que corresponde, ¿no? Tenemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Ya lo hemos visto en un cuadro que primero está la violencia psicológica, después viene la violencia física, después viene la violencia sexual y después viene la violencia patrimonial. Pero en este caso, vuelvo a repetir, siempre es necesario contar con una definición, ¿no? Contar con una definición. Este, violencia física, jalón de cabellos, empujones, golpes, con el pie, con el puño, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero sustentar que ha habido una violencia física, considerando lo que está escrito en las diapositivas, es la conducta o acción que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Y también se incluye el maltrato por negligencia. Ojo, eh, por ejemplo, si un padre de familia no aporta económicamente a sus hijos, ¿no? O sea, no hay un pago por alimentos, entonces se le puede denunciar por violencia física, perdón, por violencia física en la modalidad de negligencia, ¿ya? Algunas veces esta violencia física puede ocasionar daño físico. En el caso, por ejemplo, de este cumbiambero, no recuerdo cómo se llama, que le pegó a su esposa una cubana, este, John Kelvin, ¿no? John Kelvin, todos los periodistas decían desfiguración de rostro, ¿no? La ha dejado como un monstruo, pero esos moretones que tiene, ¿no? Es producto pues del golpe y ese moretón se va a ir corrigiendo fisiológicamente como es en toda persona. Entonces no había desfiguración de rostro, ¿se dan cuenta? Eso lo dice, por ejemplo, la guía de medicina legal, que también nosotros, dentro de lo que corresponde al área de psicología forense, debemos conocerlo. Pero sí le ocasiona un daño físico. ¿Se dan cuenta? Sí le ocasiona un daño físico que tiene un tiempo de recuperación determinado o un día de incapacidad, como dice medicina legal, que una vez que han pasado por medicina legal le van a decir, ¿no? 10 días de incapacidad. O sea, quiere decir que sí, pues esa violencia física que se efectuó sobre esa persona ha generado que esta persona tenga un descanso médico de 10 días.
El abuso sexual o la violencia sexual, acá hay que tener también consideración en algo. Muchas veces se piensa que la violencia sexual solamente se da cuando hay una penetración, cuando hay violación, pero los tocamientos indebidos también están dentro de lo que corresponde a la violencia sexual. El acoso sexual también está dentro de lo que corresponde a la violencia sexual, ¿no? Entonces, o la violación sexual, perdón. Eh, ¿cuándo se va a dar este tema? Se va a dar justamente cuando se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, ¿no? Cuando hay presión, cuando hay amenaza de por medio. Eh, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Están siendo perseguidas o acosadas por alguna persona, o sea hombre o sea mujer, porque en este caso se da en ambas formas, se tiene que tener en consideración, si tú das tu consentimiento, ¿no? Entonces no se configura el delito de violación sexual. Hay un caso que yo también he estado viendo, donde una chica con un cliente, para finalizar la compra de unos productos, se van a comer a una cevichería, toman sus tragos, ¿no? Y terminan en un hotel, ¿correcto? Terminan en un hotel. Mm, Y la chica lo denuncia por violación. Entonces, cuando dentro de los medios probatorios, justamente por eso le digo que nosotros debemos conocer la carpeta fiscal, estaba en la conversación de chats que había tenido ambas personas, ¿no? Y en una de esas conversaciones ella le dice, pues, oye, discúlpame, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho el día de ayer? Estaba mareada. Yo no soy así, por si acaso, ¿no? Yo soy una chica muy respetuosa, ¿qué estarás pensando de mí, ¿no? Y él le contesta, pues, como si fuese una respuesta de pareja. Entonces quiere decir que sí ha sido consentido, ¿no? Claro, eso nosotros como psicólogos nos tiene que dejar de lado, ¿no? No tenemos por qué preocuparnos mucho en eso. Pero sí, de una u otra manera, cuando se hace la pericia psicológica de parte, perdón, la pericia psicológica del Ministerio Público, ella menciona que no recuerda, porque estuvo totalmente embriagada. Pero entonces allí es donde nosotros comenzamos a decir, oye, pero estas conversaciones, y comenzamos a poder determinar, por ejemplo, la credibilidad del testimonio, ¿no? Cuando ella dice que no sabía nada, pero la conversación que lleva con esta persona es una conversación bastante común. Es una conversación de una pareja que tuvo intimidad, ¿no? Y que los llevó pues justamente a culminar en un hotel, tener esta actividad sexual y al día siguiente lo denuncia por violación. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿ya? Cuando hay consentimiento no se puede considerar como violación, pero si no hay consentimiento, sí. Ahora, no solamente es la penetración, ojo, ¿ya? No solamente es la penetración. Si yo también, por ejemplo, alguno de tus compañeros te muestra material pornográfico cuando tú no quieres verlo, entonces, y te obligan a visualizarlo, tú voluntariamente no lo puedes, no puedes decidir, tú dices, oye, un momentito, pues no quiero ver eso. No, pero no pasa nada, mira, nada más. Eso también se puede usar como violencia, ¿no? O de una u otra manera, algún tipo de amenaza, haciendo uso de la fuerza o intimidando también a la persona. Estos detalles que yo estoy comentando muchas veces no son considerados como tal, pero sí configuran, de acuerdo a la ley 3036-4, que es violencia sexual. La violencia psicológica pues es algo que también ya lo conocemos, sin embargo, para la ley nos dice que es la acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Y acá viene el tema ya, como para poder entrar un poco para el tema del día de mañana, lo que es la afectación psicológica y el daño psíquico. ¿No? Si hay afectación psicológica te vas a poder recuperar rápido, pero si hay daño psíquico va a quedar algo crónico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver de mañana, así que el día de hoy le estamos dando las pinceladas para que puedan seguir tomando nota de lo que estamos haciendo el día de hoy. Y la patrimonial es cuando uno, pues ya lo había mencionado también, ya lo había mencionado,
referente al tema de no brindar atención económica, el tema de no, o sea, está relacionado básicamente a temas patrimoniales, ¿no? De casas, de carros, de posesiones que podemos tener y que no lo podremos compartir. Entonces ya tenemos explicado las 4 formas de violencia de acuerdo a la ley 30.364. Sin embargo, también tenemos que tener en consideración los principios generales que se deben de aplicar a una evaluación psicológica en caso de violencia. Y desde acá ya nosotros vamos recogiendo aproximadamente la importancia de la utilización de la evaluación cuantitativa y cualitativa que debe existir en una evaluación psicológica. Estos principios, por ejemplo, son la igualdad y no discriminación. Tiene que haber igualdad tanto en el hombre como en la mujer. Sucede que muchas veces el hombre va a hacer una denuncia por violencia familiar o por violencia física y psicológica en una comisaría, los policías se burlan y no le quieren recibir la denuncia. No, y no, ¿cómo es posible que una mujer te esté pegando, pues, compadre? No, entonces, tú también responde, pues, para eso eres hombre, ¿no? Entonces, muchas veces, casualmente, se dice que hay más violencia contra la mujer porque son hechos que están estadísticamente sustentados, ¿no? Y con el hombre también hay menos, porque también estadísticamente está sustentado, pero no están considerando las denuncias que no se realizan, que no se llevan a cabo. Y muchas veces el hombre pues no denuncia, ¿por qué? Por vergüenza, ¿no? No denuncia por vergüenza. Ahora, otro tema también es el interés superior del niño. Recuerden, casi todas las denuncias realizadas por tocamientos indebidos a menores de edad, las personas acusadas terminan detenidas y terminan internadas en un centro penitenciario. Ya, casi todos los temas que yo veo de tocamientos indebidos a menores de edad, las personas que están acusadas están internadas en un centro penitenciario. La mayoría, ¿ya? La mayoría. Entonces, siempre va a haber ese tema del interés superior del niño, donde de una u otra manera el niño tiene prioridad, ¿ya? El niño tiene prioridad. Otro tema también, otro factor que nosotros tenemos que tener en cuenta es la debida diligencia. O sea, todas las acciones relacionadas deben estar dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar, ¿no? Pero para eso, obviamente para eso, al momento de hacer una denuncia en la comisaría, perdón, el policía encargado tiene que recibir la denuncia, ¿no? Y esa denuncia, apenas la recibe, ya está previniendo el hecho de que se repita nuevamente la acción, ¿no? La acción violenta. Se sanciona y de esta forma se erradica. Aunque muchas veces no es así, sino que sigue permanentemente acosando, sigue permanentemente violentando. A pesar de que muchas veces tienen, ojo, a pesar de que muchas veces tienen restricciones, ¿eh? Pero lo siguen realizando. Otro tema es la intervención inmediata y oportuna. Entonces, ante un hecho de violencia, se debe de actuar de forma rápida, inmediatamente, ¿no? Si puede ser, por ejemplo, en tema de fragancia, pero en ocasiones también tengo conocimiento de ello, porque todo lo que les estoy comentando es parte de mi experiencia, ¿ya? Hay un caso que también estoy viendo en una provincia, en un departamento del Perú, donde un niño se desaparece como 3, 4 horas. La mamá va a la comisaría, dice, mi hijo se desapareció, a las 4 horas el niño aparece y le dicen, ¿qué pasó? Ah, no, un hombre con cara de payaso, me metió en una bolsa negra y me llevó y me violó, ¿no? Un niño de 6, 7 años aproximadamente. Entonces, la policía dice, ah, cara de payaso, ya sé quién ha sido. Lo llaman a un muchacho que hace espectáculos infantiles, ¿no? Anima fiestas infantiles. Y dice, ¿dónde estás? Estoy en mi casa, ¿qué pasó? No, te vamos a ir a ver. Llegan a la casa del muchacho y lo detienen por violación.
¿Por qué? Porque el niño mencionó que un hombre con cara de payaso lo había secuestrado y lo había violentado sexualmente. Entonces, si bien es cierto, la intervención tiene que ser inmediata y oportuna, ¿no? Pero con las evidencias del caso. Este muchacho está purgando, está internado en un centro penitenciario y el muchacho es totalmente inocente porque hay, por ejemplo, cámaras de video donde a la hora que el niño aparentemente desapareció, él sale de su negocio, entra al negocio de su mamá, sale del negocio de su mamá, se va al mercado, del mercado nuevamente, o sea, las cámaras están ahí, están brindando información que a la hora supuestamente de la desaparición y violación del menor, el muchacho estaba ahí, estaba con su familia. Pero como su actuó de una manera inmediata e inoportuna, entonces está purgando, perdón, no está purgando condena todavía, pero está detenido, ¿no? Está internado en un centro penitenciario. Otro tema también debe ser la forma de poder recibir esta información o la denuncia, tiene que ser sencilla y sobre todo evitando el mínimo formalismo. ¿No? No debemos ser tan formales cuando nosotros tenemos en consideración una denuncia. ¿Sí? No vamos a pedir, por ejemplo, que nos diga palabras técnicas, el uso de las palabras técnicas para poder determinar si efectivamente o no se dio esta información. Luego vamos a ver los enfoques aplicables a la evaluación psicológica en casos de violencia contra la mujer o contra los integrantes del grupo familiar. Estos enfoques también tienen que ser considerados dentro de lo que corresponde a lo que es la evaluación psicológica forense. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay denuncias de feminicidio o intento de feminicidio. Eh, en un diplomado que llevé sobre este tema, decía que era un tanto ilógico en el área judicial hacer una denuncia por intento de feminicidio, ¿no? Eso es lo que decían. ¿Por qué? Porque la única persona que puede demostrar, o perdón, el único profesional que puede demostrar que hubo un intento de feminicidio es el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Porque el hecho es de que el feminicida, pues mata a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, quiere decir que esta persona puede matar a cualquier mujer porque es mujer, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y esto nos lleva justamente, como les puedo repetir, al enfoque que nosotros debemos utilizar en la evaluación psicológica forense en casos de violencia. Pero Luis, nosotros vamos a hablar de afectación psicológica y daño psíquico, claro, pues, pero para hablar de afectación psicológica y daño psíquico, tenemos que saber cómo vamos a llegar a demostrar ello como profesionales de la psicología. O sea, no es que yo soy psicólogo y te evalúo y digo, ah, no, tienes afectación psicológica. Ah, no, tienes afectación, tienes daño psíquico. No, no es así. Tenemos que seguir procedimientos. ¿Y por qué les digo que es importante seguir estos procedimientos? Porque si nosotros fallamos en uno de los procedimientos, nos van a hacer trizas en las audiencias de ratificación. Si no conocemos adecuadamente todo este proceso, nos van a despedazar académicamente y profesionalmente en las audiencias de ratificación, principalmente los fiscales, ¿ya? Principalmente los fiscales y también el abogado defensor. Bien, vamos a reiterar nuevamente. En lo que se refiere al género, tanto los hombres como las mujeres tienen igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si la mujer tiene esa facilidad de poder denunciar violencia física, sexual o psicológica, el hombre también tiene que tener esa igualdad de oportunidades. No porque soy hombre me van a decir, oye, no te pases, pues como a una mujer te va a pegar, ¿no? Defiéndete. Y no me reciben la denuncia. Soy víctima de burlas de personal policial. Entonces, acá, por ejemplo, muchas veces no se da esa oportunidad de, de ser atendido frente a una denuncia en una comisaría o en un centro de emergencia mujer. Otro punto es la integralidad, ¿no? Entonces,
La intervención se tiene que dar en los distintos niveles donde las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas. Hay casos que yo he visto, por ejemplo, que se han dado temas de abuso, de violencia, de tocamientos indebidos en la selva central, en la Sierra Central, como también estoy viendo casos, por ejemplo, de personas que tienen un alto cargo en empresas, en centros de salud, ¿no? Que ocupan cargos jerárquicos, pero la intervención va a ser la misma. La intervención va a ser la misma. O sea, nosotros tenemos que ser tan igual de profesionales, ¿no? En cualquier parte y con cualquier persona del nivel económico que tenga en función a las denuncias que se están trabajando, ¿no? O sea, no es porque tú, como dicen, ¿no? Acá en el Perú solamente hay justicia para los que tienen plata, para los que no tienen plata no hay justicia. Eso es algo que se debe erradicar desde el punto de vista de la psicología. Si a mí me contratan para evaluar a una persona que ha sido acusada por tocamientos indebidos o violencia sexual y tengo que hacerle un perfil psicosexual, se lo hago tal, igual y conforme a cualquier otro profesional que tenga un algo cargo jerárquico dentro de una empresa. Entonces, eso hay que tener en consideración. La interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Eso está relacionado con la integralidad. Nosotros no podemos, ¿no? No podemos tener en consideración que porque tú eres de la sierra no me vas a entender, porque tú eres de la selva no me vas a entender, porque tú eres de la costa no me vas a entender, pero si tienes estudios sí me entiendes, si no tienes estudios no me entiendes, ¿no? Igualmente, un comentario que viene a este tema, ¿no? Un alumno de una universidad de las cuales, de una de las universidades donde yo trabajo, se va a buscar apoyo profesional, un psicólogo. El psicólogo, como para generar el rapport y la empatía, apenas lo ve, dice, bueno, toma asiento, dice, ya sé por qué vienes, tienes problemas con tu pareja. Digo, sí, efectivamente, doctor, tengo problemas con mi pareja, ¿no? Vamos a poner un nombre X, Pepito es muy celoso. Dice, oye, pero si tú eres hombre, ¿cómo que Pepito? Ah, no, 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 yo no te puedo atender porque tú necesitas psiquiatra, tú estás enfermo. Entonces, miren ustedes cómo se puede vulnerar el derecho de las personas de diferentes géneros, ¿no? Nosotros siempre tenemos que sacar de nuestros lados nuestros prejuicios cuando estamos trabajando profesionalmente, ¿no? Si yo soy prejuicioso, definitivamente no me voy a poder desempeñar adecuadamente. Entonces, dentro de la interculturalidad, como estábamos viendo en la diapositiva, no se admiten aceptar prácticas culturales y discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de diferentes géneros. Eso es algo que nosotros también tenemos que tener en consideración. Otro tema también, que es algo que vamos a verlo, son los derechos humanos, ¿ya? Entonces, los derechos humanos generalmente están dados para que las demás personas cumplan con sus obligaciones, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos derechos y cuando estos derechos están siendo vulnerados, tenemos que hacer una reivindicación de estos derechos. Si no es así, entonces no estamos cumpliendo con los derechos humanos. Otro tema también, otro enfoque es la interseccionalidad, que nosotros vamos a decir, seguramente, ¿no? A ti te han violado pues porque eres negro, porque como decimos ahora, ¿no? Como eres marrón, este, tú de repente me estás denunciando porque tu religión de repente no permite que yo te toque como enamorado, de repente también por opiniones políticas, de repente por el origen, de repente por el estado civil, por orientación sexual, por la edad, por la discapacidad. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en consideración que todas estas personas están considerados como grupos vulnerables, ¿no? Entonces, Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. Inmediatamente va a intervenir el Ministerio de la Mujer. La parte de generaciones también. Todos, desde el niño, el adolescente, la persona adulta mayor y los que están en la senectud, todos tienen, en este caso, corresponsabilidades dentro de una dinámica familiar. Hay un tema, por ejemplo, que también estoy viendo, de que una señorita está denunciando a su abuelo por tocamientos indebidos.
y la abuela sabe estos tocamientos indebidos. Cuando la menor le dice, mi abuelo me está tocando, la abuela le dice, pero es tu abuelito, debes comprenderlo, aparte que él siempre ha sido así mañosito. Entonces está minimizando la acción, pero en ese caso está siendo cómplice de este hecho que corresponde a lo que es los tocamientos indebidos y la violación. ¿Se dan cuenta? O sea, miren ustedes cómo pequeños detalles, pequeñas cosas que estamos viendo el día de hoy nos pueden ayudar para hacer una evaluación psicológica de manera adecuada para determinar la afectación emocional o el daño psíquico. La salud pública también. Generalmente, generalmente las leyes, las normas, siempre están protegiendo a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque se le considera que está en condiciones de inferioridad dentro de la familia, dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, porque no tiene mucho acceso a los recursos. Entonces, ello ha dejado de lado muchas veces a la mujer y por eso se están creando, o ya se han creado normas, se han creado leyes con la finalidad de que se le pueda proteger, ¿no? Violencia contra la mujer, por ejemplo, y demás integrantes del grupo familiar. Dentro de esos demás integrantes está el esposo, están los padres, están los hijos, están los hermanos. Otro tema también, que ya falta poco por el caso para poder terminar, el enfoque de discapacidad, ¿no? Esto está relacionado más o menos a lo que hemos hablado de los derechos humanos. La ONU nos dice que se tiene que buscar los medios de respetar la dignidad y la libertad humana que permita apoyar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y evitar de una u otra forma la marginación y la discriminación en el ejercicio de sus funciones. También he visto un caso, o estoy viendo un caso también de una señorita eh, que tiene su carnet del CONADIS eh, como RM, ¿no? Como retardo mental. Pero en el juicio no se está considerando esa condición, ¿no? No se está considerando esa condición. Entonces vamos a esperar, vamos a ver a dónde se puede llegar con ello. Ahora, otro tema también es el enfoque centrado en la víctima. Justamente en este tema, John Kelvin, la ley dice, ¿no? Que se debe evitar la revictimización de la víctima. Por eso, la victimización primaria es justamente cuando hace la declaración, ¿no? Y la victimización secundaria es cuando repite esa declaración frente a otras personas. Entonces, si la ley nos dice eso, si la ley nos dice eso, menciona eso y hay que respetarlo, hay que cumplirlo, cuando sucede este caso de este joven cumbiambero, John Kelly, y agrede a su esposa, ¿no? O bueno, al menos eso es lo que dice, lo que está manifestándose en el juicio. Ella sale a declarar en todos los canales de televisión, ¿no? Le hacen entrevistas, los periodistas le preguntan aparte, y ahí, ¿por qué, por ejemplo, no se pronunció el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Por qué no dijo, oye, ¿sabes qué? Acá se está cometiendo la revictimización permanente de esta señora? No dijo absolutamente nada, pero en otros casos sí, inmediatamente actúa. Entonces ahí pues nos estamos dando cuenta de que hay situaciones que no se cumplen, no se cumplen para unos y no se cumplen para otros. Otro factor también es basado en el trauma. La persona va a sufrir, ojo, la persona va a sufrir también, pero teniendo en consideración sus rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, si una persona tiene rasgos de una personalidad depresiva y hay un intento de violación, como la pregunta, creo que fue Harumi la que hizo la pregunta, eh, vemos pues de que se va a deprimir justamente por el hecho de la violación. Si bien es cierto, se produjo un hecho, pero su rasgo de personalidad va a hacer que ese sufrimiento sea más intenso. O sea, la sintomatología que va a presentar sea abrumadora. Y eso va a permitir, pues, que posiblemente termine en un daño psíquico. Entonces, todo tiene que ser debidamente sustentado. Todo tiene que ser debidamente evaluado. Y también lo que corresponde
al factor basado en el riesgo. Entonces, se tiene que tener en consideración, por ejemplo, en el CEN hay una ficha de valoración de riesgo para determinar si la persona está en riesgo o no. Y eso va a permitir pues el alejamiento de la persona agresora. Entonces, esto se hace con la finalidad de que se reduzca el riesgo de la persona usuaria de que pueda sufrir un daño aparte de que ella sufrió, que se pueda cometer, por ejemplo, un intento de feminicidio, un parricidio o la tentativa de estos delitos, ¿no? Como para poder tener en consideración la prevención. Y ya para terminar, de repente hay algunas preguntas que están por ahí sueltas. Vamos a hablar sobre el Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿ya? Y esto es algo preocupante, es algo preocupante que los colegas no dan cumplimiento al Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú. Igualmente, ¿no? Igualmente como ya me hicieron la presentación, yo me desempeño como docente universitario. Y muchos estudiantes ya, por ejemplo, con su grado de bachiller, están de una u otra manera brindando atención psicológica cuando no está permitido. Y acá aprovecho para comentarles también algo. También una señorita, ¿no? Una señora me pregunta sobre cómo puede hacer para que le puedan brindar una constancia de atención y el plan de actividades que tienen con su menor hijo en un centro de estimulación temprana. Entonces, no se lo ha querido dar el niño porque son problemas de padres separados. El niño no estaba asistiendo a las sesiones porque el papá no lo llevaba. Y lo que hace la señora es ir al centro con un policía para constatar pues que su hijo no estaba asistiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, se descubrió que todas las personas que trabajan en ese centro no están titulados. Uno. Dos, no tienen la especialización. Y tres, no están registrados en SUNAT. Por ese motivo, no le pueden brindar ningún documento a la señora porque no hay ningún eh, profesional que pueda sustentar lo que están haciendo. Y esto se va justamente a una pregunta que me hizo anteriormente, no recuerdo quién fue, sobre la psicología clínica y la psicología forense. La evaluación psicológica forense, voy a leer textualmente lo que está en la diapositiva, es diferente notablemente de una evaluación clínica. ¿Por qué motivo? Porque cuando se realiza una evaluación psicológica forense, tiene repercusiones jurídicas, ¿ya? Tiene repercusiones jurídicas. Entonces, justamente esta repercusión jurídica es la que yo, psicólogo forense, voy a sustentar frente a los órganos encargados de justicia, ¿no? Entonces, justamente la psicología clínica, yo discutía con un colega también antes de dedicarme a la psicología forense, decía, ¿no? ¿Por qué tú eres forense? Porque yo soy clínico, si hacemos lo mismo. Sí, me dice, pero un momentito, a mí el juez me dice, tú evalúa, pero tú lo haces voluntariamente con tu paciente. Tu paciente va voluntariamente y dice, bueno, ¿sabes qué, doctor? Tengo este problema. Entonces tú haces tu evaluación. En mi caso, no. En mi caso, el juez me dice, ¿sabe qué, doctor? Evalúe usted a este sujeto. Porque yo quiero saber qué es lo que pasa con él, ¿no? Te haces un perfil psicológico, un perfil psicosexual, entonces haces una pericia, ¿no? Donde de una u otra manera vas a demostrar si esa persona está en el uso de sus facultades mentales, ¿no? O tiene algún tipo de trastorno. Y eso también sirve mucho para poder determinar la culpabilidad, ¿no? La inimputabilidad o imputabilidad de lo que corresponde a un hecho que es materia de investigación. Entonces, ya para ir avanzando, para ejercer la profesión de psicólogo se debe estar titulado, colegiado y habilitado, ¿no? Entonces, la titulación, ¿quién te la da? La universidad. ¿Quién te da la colegiatura? El Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Y quién te da la habilitación? El Colegio de Psicólogos del Perú. Eso quiere decir que tienes que realizar un pago mensual. Actualmente el pago mensual está en 15 soles, ¿no? Para que tú puedas estar habilitado y ejercer como psicólogo
en el área que te corresponde. Ahora hay un tema, hay muchos psicólogos, peritos forenses, ya sea de parte o ya sea en peritos oficiales, que no están habilitados. Entonces, si no están habilitados, no pueden ejercer la profesión. Entonces, si en ese periodo donde hizo una pericia no estuvo habilitado, esa pericia pues no tiene validez porque no está habilitada. ¿Ya? El psicólogo debe solicitar las condiciones adecuadas para el desempeño laboral, respetando las disposiciones legales vigentes. Ese es un tema, como le voy a repetir, muy importante. Nosotros tenemos que tener en consideración que debemos respetar toda la disposición legal. El artículo 6, ¿qué es lo que nos dice? El psicólogo debe ejercer la profesión sobre bases científicas. Para ello se guiará por procedimientos validados. Hay muchos colegas, por ejemplo, estoy hablando de este año y el año pasado, que todavía utilizan el Milon 2, cuando ya se está utilizando el Milon 3 y cuando ya salió el Milon 4. Y en el mismo manual del Milon dice que no se debe utilizar versiones anteriores a la versión actual. ¿Se dan cuenta? Bueno, el Milon 4 todavía no llega para acá, para el Perú, ¿no? Entonces nos quedamos utilizando el Milon 3. El psicólogo debe rechazar y denunciar toda forma de intrusismo y especulación que desvirtúe los conocimientos en el campo de la salud psicológica. Y acá también hay algo que debemos destacar. Hay muchos colegas, hay muchos estudiantes, hay muchos recién egresados, hay muchos bachilleres que de una u otra forma especulan sobre condiciones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, por ahí creo que se lo mostré a un grupo de estudiantes que decían que si tú eres maltratado dentro de tu dinámica familiar, vas a terminar con el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? O sea, se está especulando demasiado sobre situaciones que no están debidamente sustentadas científicamente. Y eso es algo preocupante. Muchos me han dicho, profesor, me han discutido inclusive, ¿no? Por temas académicos, y digo, pero ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacas información? Dice, de TikTok, profesor. Ah, caramba, digo, ahora TikTok, pues eso es como si tuviera las condiciones de una revista de alto impacto, ¿no? Entonces, hay información muy buena, ojo, hay una información muy buena en estas redes sociales, como también hay información que completamente distorsiona lo que corresponde a lo que es la realidad. Y eso es algo que nosotros debemos evitar. Y por último, el psicólogo que realice labores legales, periciales y de auditoría debe ceñirse a las normas establecidas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy psicólogo, perito forense de parte o perito oficial del Ministerio Público, debo ceñirme a las normas establecidas, ¿no? Como les comentaba, iba a participar en una evaluación psicológica y el psicólogo, el colega dijo, no, pero él no puede entrar, o sea, él, yo, ¿no? Él no puede entrar. Un momentito, le dijo el abogado, a mí la ley me ampara. Y el psicólogo sí iba a participar, sí iba a participar. Entonces, hay mucho celo profesional sobre ello, nos vemos como enemigos, pero no es así, no debe ser así. La cordialidad debe siempre primar entre nosotros como colegas psicólogos, ¿no? Saludarnos, decir, bueno, ¿cómo está? Yo soy Felipe Parte, colega, voy a participar en la evaluación. Y cuando uno participa en la evaluación solamente está observando, no hace absolutamente nada. Observa y toma nota. No hay otra cosa que poder hacer. Los documentos, ¿no? Los documentos que nosotros tenemos que tener en consideración también es algo muy importante. El informe psicológico tiene valor clínico legal. Una vez que está firmado por nosotros, ya tiene valor legal. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que coloquemos dentro de lo que es el informe psicológico, ya sea clínico, ya sea forense. Y no incluir apreciaciones o juicios de valor de información ajenos a su propósito. Por ejemplo, muchos colegas dentro del área de peritos oficiales colocan asociados al hecho en materia de investigación, ¿no? Por ejemplo, indicadores de presión asociados a los hechos que son materia de investigación. Pero no sabemos, pues, si esos indicadores de presión solamente se dan por ese hecho que es materia de investigación. Ahí nosotros estamos haciendo un juicio de valor, estamos haciendo un juicio a priori, o sea, estamos certificando que la persona que ha sido evaluada sí ha sido violentada, bueno, psicológicamente, físicamente o sexualmente. Y eso va a ser refrendado
por el juez, o por el fiscal, o por los abogados que te van a preguntar por qué sustenta eso, dónde dice, cómo lo obtuvo, cómo usted sabe, usted estuvo presente en el momento del hecho que es materia de investigación, o sea, es bastante complicado. Muy bien, entonces, nosotros como psicólogos estamos prohibidos de adulterar, modificar o falsear el contenido de una historia. Y no crean, ¿ah? Como perito forense también me han pedido muchas veces que apoye. Muchas veces me han dicho, doctor, yo sé que usted cobra tanto por el peritaje, yo le pago el doble, pero quiero que me ayude. Y eso pues está dentro de lo que corresponde al código de ética, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, cambie esto por esto, cuando no corresponde. Entonces ahí viene pues el tema de nuestra credibilidad, viene el tema de nuestra ética profesional como psicólogos. No podemos hacer ello. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo de forma veraz, limitarnos a establecer los hechos, las causas, las conclusiones, científica y técnicamente, no dando ningún juicio de valor que no ha sido verificado, ¿no? Y sobre todo, utilizar adecuadamente los instrumentos de investigación. Muy bien, entonces, les agradezco por su participación el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta, de repente que en la última parte que he estado realizando les ha quedado un poco inconclusa, les agradecería que las hagan a través del chat para que nuestra moderadora pueda poder hacerme la pregunta respectiva, ¿no? Ahí tienen ustedes mi correo El licenciado, el electrónico. psicólogo Dígame, Luis. Claro, dígame. por supuesto, psicólogo Luis. Nuevamente, Clever Valladares Merino menciona si podría ser posible que una víctima de violación sexual en su pericia psicológica se concluya y no muestre afectación psicológica. De ser así, ¿ello significaría que la víctima esté mintiendo? No, no necesariamente. No necesariamente, porque como le estaba diciendo, estimado Clever, tenemos que tener en consideración también todo lo que dice el expediente fiscal. Entonces, muchas personas tienen mejores recursos emocionales de afrontamiento al estrés o de afrontamiento a algún estresor. Y eso hace de que lo maneje de manera adecuada, porque, por ejemplo, ¿no? Sale que no tiene afectación psicológica, pero sí en el tema, por ejemplo, de medicina legal, sí dice que ha habido laceración en la entrada de la cavidad vaginal. Eso quiere decir que sí se ha dado el hecho. Entonces, eh, que muchas veces también se opone esa resistencia psicológica frente al hecho, también se puede dar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar los instrumentos de evaluación. Todo realmente depende del instrumento de evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Con eso podemos concluir, psicólogo Luis. Ismael Julón pregunta, ¿dónde se puede conseguir el millón tres? Soy estudiante. El millón tres, disculpe. El Milon 3, obviamente que lo puedes conseguir si es que lo solicitas a TA Ediciones y te compras el original, no sé cuánto está realmente, pero circula por las redes sociales, principalmente en Facebook, algunas personas que venden, ¿no? Lo venden pues, no, no original, ¿no? No lo venden no original. Pero actualmente, como estamos trabajando, como le digo, dentro del área clínica, se está utilizando el Milon 3, pero ya salió el Milon 4, que todavía no llega acá al Perú, ¿no? Tiene que ser todavía todo un proceso. A ver, acá Ok. Beto, a ver, estoy leyendo acá, disculpa un ratito. Beto Ipanaque pregunta, ¿un psicólogo clínico de un centro particular que hace un informe psicológico y abajo en letras pequeñas pone sin valor legal, está bien? No, no está bien porque ya tiene su firma. Tiene su firma. Ahora, lo que puede colocar de repente, aparte del sin valor legal, es para qué ha sido confeccionado ese informe psicológico. No, yo generalmente a mis estudiantes le coloco, este informe carece de validez legal solo para su uso de fines educativos, solo para uso de fines de evaluación, ¿no? Pero tienes que sustentarlo el por qué. Entonces, si ese informe psicológico llega a un juzgado y tú tienes que ir a declarar, le dices, sí, yo sí lo he hecho, pero yo solamente lo he hecho con fines informativos, más no fines legales.
¿Ya? Porque muchas veces sucede eso, ¿ah? Te dicen: "Oh, necesito una evaluación psicológica", la haces, la firmas y después se está llamando el juez para que te está citando para que lo puedas sustentar. De nada, Beto. Ya. Dice, buenas noches, Tiziana, nos dice, quisiera, buenas noches, agradecer por la información, quisiera que nos menciones qué otras pruebas podemos usar para evaluar casos de violencia. Ya, esa respuesta, Tiziana, lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Porque el día de mañana vamos a ver lo que es la afectación psicológica y el daño psíquico como tal. Nosotros estamos viendo, miren, todo este procedimiento que se tiene que llevar a cabo para poder llegar a realizar una afectación psicológica. Entonces, el día de mañana voy a mencionar algunas pruebas, no necesariamente son las que se tienen que utilizar. Ojo, que quede claro eso, porque eso depende también de cada psicólogo, ¿ya? La ponencia es el día de mañana, por favor, ¿ya? La ponencia es el día de mañana, igualmente de 8 a 10 de la noche. Los estamos esperando. Gracias, Clever. Gracias a todas las personas que han estado presentes el día de hoy y que han hecho su participación a través de las preguntas. Y les agradezco que pregunten, por favor, porque de las preguntas sale mayor información de la que están en las diapositivas. Bien, muchas gracias por todo. Nos vemos más el día de mañana entonces. Bien, muy buenas noches, psicólogo Luis. Gracias, psicólogo Luis, asimismo también, por aceptar la invitación del Centro CEPIC, ¿no? Gracias por tan buena disertación y esperamos contar con usted en un próximo evento. Tenga usted muy buenas noches. Fue un curso bastante productivo para poder fortalecer nuestros conocimientos y pues obviamente, queridos participantes, cualquier cosita, información, por el chat les voy a estar dando a conocer. Muchísimas gracias, psicólogo Luis Alfredo Guzmán Robles, muy amable. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Bueno, queridos participantes, muy buenas noches. Los que desean de repente certificarse, estaré compartiendo por el número del chat, también asimismo por la cajita del chat, y están invitados también para los próximos cursos. Y también mañana tenemos el curso con el psicólogo Luis y estaremos dando, no olviden por favor seguirnos en nuestra página de Facebook y asimismo también. Ahora voy a compartir el curso del día de mañana también con el psicólogo Luis. Y recordarles también que si desean certificarse más los materiales, asimismo las clases grabadas, les invitamos a seguir el enlace proporcionado del chat, ¿no? Ahí está su link del WhatsApp, hagan clic por favor para que ustedes puedan comunicarse con el asesor y asesora de ventas para obtener más información. También escribirnos al número que también voy a dejar y accedes a tu aula virtual donde encontraremos grabaciones de las clases en HD, de las clases de hoy día del psicólogo Luis y serán las clases grabadas en HD. Asimismo, los materiales del día de hoy, los materiales del docente y el certificado digital en QR, ¿no? Que sale de repente el pasado mañana después de la sesión. Queridos participantes, muy buenas noches. Ustedes